Seguimos contigo aquí en Sin Vueltas y en RPP Televisión. Hace unos días hemos tenido lamentablemente el fallecimiento de Catherine Gómez, víctima de feminicidio. Y ahora tenemos el caso de una pequeña de 11 años que fue atacada salvajemente por un indeseable en un intento de abuso sexual, de violación sexual en Ucayali. ¿Cómo responde la justicia, amigos, frente a estos casos? Lo conversamos inmediatamente con la doctora Elvia Barrios, expresidenta del Poder Judicial. Doctora Barrios, bienvenida a Sin Vueltas. Buenas noches. Doctora Barrios, ¿cuánto puede durar un proceso para ver en la cárcel al indeseable, a los causantes de este tipo de actos tan, pero tan terribles, abominables? Bueno, la ley establece plazos fijos, sin embargo, en la práctica nosotros vemos que esos son mayores. Sin embargo, hay que señalar que toda la actividad investigativa y de prueba está a cargo del Ministerio Público. En el caso que ha señalado hace un momento, el Ministerio Público ha pedido la detención preliminar, hay una persona detenida preliminarmente y todo pues va a depender de que la actividad investigativa se realice de manera inmediata y se pueda realmente esclarecer este hecho aberrante, hay que decirlo con todas sus letras. ¿Cuánto es la sanción? ¿Cuánto puede ser la condena para el indeseable, el miserable que realizó este hecho? A ver, yo soy presidenta de la Sala Penal de la Corte Suprema. No puedo pronunciarme en un sentido concreto sobre un caso, pero sí puedo hablar en abstracto sobre un caso de feminicidio. En un caso de feminicidio, cuando se presentan varias circunstancias agravantes, por ejemplo, en el caso de menor de edad, que además la víctima ha sido agredida sexualmente, o es un homicidio, un feminicidio que se ha dado por lucro, por placer, etcétera, la pena es cadena perpetua. Cuando concurren más de 2 circunstancias agravantes en un feminicidio, la pena es cadena perpetua. ¿Y por qué no se acelera este proceso, doctora Barrios? El caso parece bastante claro. El implicado ha sido también capturado por la policía. ¿Por qué no acelerar estos procesos para darle confianza a la población? Bueno, recuérdese que el imputado está premunido durante todo el proceso de la presunción de inocencia y tiene derecho a un debido proceso con todas las garantías que otorga la ley a cualquier persona incriminada. Sin embargo, esto no es óbice para que el Ministerio Público realice su labor investigativa de manera célere, vale decir, las testimoniales que considere, la declaración del propio incriminado, las pruebas periciales de rigor que haya en este caso, ¿no?, que deben haber. Doctora Vargas, vamos a seguir analizando este tema. Tenemos información del Ministerio Público a través de sus redes sociales. Atención, lo estamos viendo en pantalla. Se informa, la primera Fiscalía Supraprovincial especializada en delitos de lavado de activos amplió la investigación contra Pedro Castillo, Dina Boluarte, la presidenta, y Henry Shimabukuro por los delitos de financiamiento prohibido de organizaciones políticas, lavado de activos y organización criminal. El hilo de este mensaje continúa señalando: la presunta comisión de estos delitos se habría producido durante la campaña electoral de Perú Libre en el 2021. Esto a raíz de las imputaciones, o en todo caso, las versiones de Henry Shimabukuro, que precisamente también ha señalado que habría financiado parte de la campaña de la presidenta Dina Boluarte, un tema que tendrá que ser investigado. Esta información la dimos también aquí a conocer en RPP, pero acaba de confirmarla el Ministerio Público a través de sus redes sociales. Retornamos a nuestro diálogo con la doctora Elvia Barrios, expresidenta del Poder Judicial, y además, doctora Barrios, usted es presidenta de la Comisión de Justicia de Género Del Poder Judicial. Del Poder Judicial, efectivamente. Entonces usted tiene que mirar de forma muy especial casos como el de la pequeña que ha sido víctima de este acto tan salvaje en Ucayali. Nuestra ley realmente ha avanzado en ese sentido, no solo para sancionar al culpable, sino para brindar el apoyo necesario a la familia y a la víctima. Bueno, lo cierto es que sí tenemos un marco normativo adecuado para efectuar este tipo de juzgamientos. Sin embargo, tenemos que decirlo, hay ciertas debilidades dentro del sistema. Recuérdese que hace pocos años se creó el Sistema Nacional Especializado de Justicia. Sí. Esto significaba jueces especializados para dictar medidas de protección para la víctima, pero a su vez también jueces penales para sancionar
casos de feminicidio, de violencia sexual, de lesiones, etcétera, de seducción, pudor, etcétera. Estos jueces especializados, lógicamente, tienen una expertise adicional a la que pueda tener cualquier juez porque se capacitan en temas de género y en este tipo de delitos. Hemos implementado durante el año 2020 y 21 en 8 distritos judiciales de los 34 que tenía que haberse implementado. El SNEJ se llama así. Sin embargo, el año pasado, 2022, solo se dio presupuesto para que continúe estos juzgados que se han implementado en estos 8 distritos judiciales. Este año no se ha dado absolutamente nada, o sea, no vamos a avanzar en implementar este sistema especializado. Por un problema de presupuesto, por un problema de presupuesto, lógicamente, pero nosotros vemos que esto requiere de una atención inmediata y prioritaria. Este es un problema que tiene que ser visto de manera sistémica y tenemos que dirigir el foco de atención a un tema de salud mental, personal y comunitaria. Eso no hay que dejar de perder de vista. Y también hay que sensibilizar para entender cómo la violencia afecta gravemente a las mujeres. Claro, porque estamos hablando del caso de esta pequeña, pero hace unos días todos hemos llorado la muerte de Catherine Gómez, quien fue quemada literalmente en el centro mismo de Lima, en la práctica. Claro. Otro caso terrible también, doctora Barrios. Claro, y todos estos casos, si nosotros vemos, hay una especie de continuidad en el modus, en la forma en que se opera para cometer este tipo de delitos. Y ahí yo creo que los medios de comunicación tienen una labor importante que realizar, porque hay que saber cómo se transmite esta información. Recuérdese que hay un grupo, un conjunto de agresores que simplemente pueden mirar la noticia y actuar, hay veces, por imitación sobre la forma de eliminar a una mujer. Claro. En otros países, doctora Barrios, por ejemplo, la lista de agresores sexuales es pública. Tengo entendido que en Estados Unidos, por ejemplo, uno puede saber literalmente si en tu barrio hay alguien acusado de agresión sexual. ¿Por qué no sucede eso en nuestro país? Bueno, en primer lugar, porque si son procesados, ellos están protegidos por el derecho a la presunción de inocencia. Pero sí tenemos un registro, estamos trabajando a nivel interinstitucional, no, por ahora no, solo en números sí. Estamos trabajando a nivel interinstitucional el RUBA, el Registro Único de Víctimas y Agresores. Hemos avanzado ahí, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de la Mujer, Policía Nacional, de manera significativa, pero todavía falta. Recuérdese, por ejemplo, que este año se implementó el 6 de enero una mesa de trabajo interinstitucional para trabajar medidas efectivas para combatir el feminicidio. Y estamos trabajando en ello. Claro, se comprende eso de la presunción de inocencia, doctora Barrios, claro, pero sí. ¿No cree que hay una indignación generalizada de la ciudadanía que exige sanciones más drásticas, procesos más acelerados, doctora Barrios? Yo le voy a decir lo siguiente, todos los días, yo presido la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema. Y si no todos los días, no, excepcionalmente de los 5 días, 4 días que vemos un número significativo de causas, 20 causas por día, aplicamos cadena perpetua. O sea, lo que sucede es que es verdad, no hay publicidad en algunos casos, pero sí aplicamos medidas muy severas, sobre todo en los casos recurrentes de violencia sexual. Porque nosotros vemos el tema de violencia contra las mujeres, que la estadística es pavorosa. Aquí tengo cuántas medidas... Por favor, lea algo de los números. Le voy a decir. Por favor. Vamos a ver. Desde el año 2016, prácticamente entró en noviembre la ley 3036-4 para brindar medidas de protección hacia las mujeres. Hasta el mes de febrero de este año, nosotros hemos recibido 1.873.602 denuncias. Más de 1.800.000 denuncias. Sí, por supuesto, que piden medidas de protección con violencia. Tiene que ver con agresión, con violencia. Por supuesto. Claro. Y hemos otorgado 1.563.936 medidas de protección. En la gran mayoría de los casos. En la gran mayoría de los casos. Y ojo, estamos hablando que a nivel nacional no llegamos ni a los 3.600 jueces y juezas, que vemos todas las disciplinas. Esto solo lo resuelven los jueces de familia. Pero además también nosotros, recuérdese que hemos implementado un sistema que aquí sí, los alcaldes que desean trabajar, que quieren ser colaboradores con la ciudadanía, combatir la inseguridad, creo que acá tienen un reto. Nosotros
digamos así, hicimos ello en mi gestión, implementamos el botón de pánico, terminamos de implementar el botón de pánico, claro, que es un aplicativo que permite que la víctima de violencia, cuando hay violencia severa y por mandato judicial, se pone el aplicativo en el celular y simplemente cuando esté en una situación de emergencia, pulsa este aplicativo y tiene ayuda inmediata. Sí. A la fecha, nosotros tenemos registradas como víctimas con el botón de pánico 7.131 personas. Y este botón de pánico ha sido accionado 16.513 veces. Qué bárbaro. Esto significa que el agresor, a pesar de que sabe que tiene una medida de protección a la víctima y tiene la prohibición de no acercarse a la víctima, lo hace. Indudablemente que esto ha significado que en algún caso... La parte de feminicidas tiene antecedentes. Ya todos conocían de sus antecedentes y continúa cometiendo el delito. Hay dos características que tiene el violento. En primer lugar, la intensidad de la agresión, porque el agresor empieza, como se dice, desde un nivel inicial de un jalón de pelos, de un puntapié, etcétera, y va ascendiendo en el nivel de afectación hacia su víctima. Sí. Pero lo otro es la intensidad, porque si de inicio lo hace esporádicamente, luego de manera intensa sigue. Y eso es peligroso. Y ahí, lógicamente, hay otras características que se dan también y ahí hay que tener mucho cuidado. Por eso es que el juez o jueza, cuando dicta una medida de protección, puede dictar una medida, o sea, varias medidas, en realidad dicta varias medidas, pero puede entre ellas dictar que se aplique el botón de pánico para estas víctimas cuando advierte que puede haber un riesgo severo. Pero sin duda hay todavía mucho que hacer, doctora. Hay muchísimo que hacer, hay que trabajar el tema de salud mental, que eso es importante. Sí. Hay que también trabajar el tema de los estereotipos, esa estereotipación que nos hace daño. Esta normalización de la violencia, ¿no? Se ha normalizado también, y parte de la estereotipación es eso, ¿no? Normalizar que las mujeres tenemos que ser sumisas, obedientes, tenemos que acatar lo que dice el varón, etcétera. Doctora Barrios, tenemos unos minutos para hablar de coyuntura política, si me permite. Se ha producido una reunión entre el premier Alberto Tarola con representantes de distintas agrupaciones políticas que en su momento ocuparon también ese mismo cargo. Por cierto, ninguna mujer fue invitada, por cierto, ¿no? Doctora Barrios, ¿cuán beneficioso puede ser esto para el país, para el desarrollo del país? Bueno, yo siempre he considerado y lo he planteado cuando he sido presidenta que es necesario siempre concertar y es necesario siempre el diálogo. Desde que aposté yo por el tema, cuando solicitaba de manera reiterada las reuniones con el presidente de la República y los otros poderes del Estado, ese pedido era con el ánimo de encontrar un punto en común del que pudiéramos todos salir hacia adelante y mirar hacia adelante. La situación es muy crítica en el país, bastante crítica, ¿no? No se necesita una bola de cristal para saber que esto va increciendo, ¿no? No puedo pronunciarme mucho en política, pero estoy tan preocupada como usted y todos los peruanos y peruanas por la situación que atravesamos como país. Una de las conclusiones de esta reunión ha sido también el hecho de continuar con la exigencia de un adelanto de elecciones, cosa que al parecer ya no parece estar en la agenda prioritaria del Congreso. Hernando Guerra García, el mismo presidente de la Comisión de Constitución, ha dicho que por lo menos en esta legislatura ya no se va a ver ese tema. ¿Cómo observa lo que está ocurriendo en todo caso en el Congreso de la República? Cuando nosotros nos reunimos en Consejo de Estado, establecimos como una prioridad el precisamente tratar el tema de adelanto de elecciones. Eso en la línea de preservar la paz en la nación. Bueno, indudablemente esto es un retroceso porque hubo un acuerdo que se tomó, hubo una decisión conjunta en donde todos los poderes del Estado y los órganos constitucionales estuvimos de acuerdo y avalamos la decisión de la presidenta Dina Boluarte en el sentido del adelanto de elecciones. Pero para ese adelanto de elecciones, cada poder del Estado tiene que cumplir un rol y en este caso el rol fundamental acá está en el legislativo y es lamentable pues que hayan retrocesos. Sí, preocupante sin duda. Doctora Barrios, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros y por contestar nuestras preguntas envueltas. Gracias. Gracias a ustedes. La doctora Elvia Barrios, expresidenta del Poder Judicial, presidenta también de la Comisión de Justicia de Género, precisamente del Poder Judicial, aquí en RPP Televisión. Volvemos con más.